Bueno, vamos a empezar con la parte de nuestra formación académica. Como les habíamos comentado, vamos a empezar a llevar todos los jueves nuestra parte integral de capacitación con diversos temas, con diversas cuestiones y está el video. El video. Aprieta la pantalla y aquí dice video. ¿Ya están en el video? Ya. Y entonces, pues bueno, a un momento llega el doctor Hidalgo para aperturar nuevamente este momento. Entonces les comentaba, vamos a empezar con la parte académica, con la parte formal. Yo sé que todos hay médicos tradicionales, hay politólogos, hay abogados, hay internacionalistas, hay diseñadores gráficos, hay más abogados, hay más médicos de medicina tradicional, etcétera, etcétera. Tenemos que tener una base, tenemos que tener una parte mínima integral. Con base en esto, el sábado 1 de septiembre tuvimos dos pláticas. Uno, ¿qué es RCP? ¿Qué es DHR? ¿Qué es COFEMITES? ¿Qué queremos hacer y hacia dónde queremos llegar y cómo lo vamos a lograr? Eso fue como que la parte de iniciar de manera formal el evento. Lo que vamos a hacer ahora, a partir de cada jueves de aquí hasta el 30 de enero, incluyendo el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, no, esas partes no. Ahí sí nos vamos de vacaciones. Vamos a ver diferentes cuestiones. Voy a empezar como en regresión. Vamos a ver la próxima semana, vamos a ver el tema de fiscalización. La semana posterior a esta, vamos a ver manejo integral de redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etcétera, 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 y cómo manejar nuestro contenido en las redes sociales. El día de hoy vamos a empezar con un tema bastante, voy a llamarlo bastante controvertido, bastante interesante, en el que todo el mundo habla, en el que todo el mundo opina, como todos los demás temas, pero hay pocos expertos en el país. Hay pocas personas que se dedican a estos temas. Ejemplo, ahorita voy a presentar a nuestro ponente. Si ustedes van a Estados Unidos, por lo menos, ¿qué generación de México? Por lo menos hay 100 think tanks. El tuyo es el que está grabando audio. ¿Ya? ¿Ya se corrigió? Ya. Ok. Pero, ¿cómo sabes que se escucha? Qué bien. Por lo menos en Estados Unidos hay 100 think tanks, tanques de pensamiento sobre México. México en su cultura, México en sus plantas, México en su comida, México en su tradición, México en seguridad, México en narcotráfico, México en diferentes cuestiones. Si tenemos en México 5, y en su mayoría debe ser gente aficionada a la que está ahí, son muchos. China, si por lo menos tiene unos 1000 think tanks de México, son pocos. Entonces, ¿a qué voy con esto? El tema de seguridad, todo el mundo habla de la seguridad hay un tema de seguridad, mete policías, roban en la esquina, mete policías, tumbaron un helicóptero, terrorismo, explotaron ductos en Jalisco hace años, terrorismo, mataron a un montón de personas, terrorismo, inseguridad pública, ejército, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién conoce las arcas de Noé? De los presentes. Vamos a hablar sobre seguridad alimentaria, porque es importante las arcas de Noé. Vamos a ver diferentes cuestiones que a lo mejor no siempre son tan puntuales, o cuando las leemos en periódicos traen un sesgo sensacionalista. Para esto me voy a permitir presentarles a la que es nuestra responsable nacional en la coordinación de programas de bienestar integral en estudios de seguridad nacional. La maestra Yoreli Calixto Peña es maestra en Asuntos Internacionales por la Universidad de Anáhuac Norte, licenciada de Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la cual Sergio y yo somos orgullosamente egresados. Yo sé que todos los demás quisieron estudiar en la UNAM, pero no pudieron. Tiene una especialidad en Seguridad y Política Internacional,
tiene diplomado en análisis del terrorismo en el siglo XXI, diplomado en seguridad y defensas nacionales, ambos por la UNAM, tiene líneas de investigación en seguridad nacional, seguridad internacional, terrorismo y sus categorías y armas de destrucción en masa. Ha tenido colaboraciones como consultora independiente en temas de seguridad, profesora en la UNAM, analista en la Cancillería en el Instituto de Mexicanos en el Exterior, analista en la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas en la Dirección de Desarme Químico, Nuclear, Biológico y Radiológico, y actualmente investigadora en el proyecto del CONACYT y la Universidad de Bristol en Inglaterra sobre el desarrollo de ciudades inteligentes, y actualmente analista en una empresa de seguridad israelí. Con ustedes les voy a dejar a la maestra Yorelvi Calixto Peña, que ahora sí es la que nos va a dar este tema. Un aplauso, por favor. Pues bueno, vamos a empezar. Cuando me pidieron esta capacitación, la verdad es que son muchos temas de los que les voy a hablar. Difícilmente vamos a poder ahondar en todos, porque son temas que me podría llevar por cada uno fácil 8 horas. Pero la intención de esto es que ustedes conozcan los temas más allá de lo que se ven en las noticias. No siempre los que salen como el especialista en terrorismo realmente sabe, ¿no? Y cuando conozcan este tipo de gentes o vean este tipo de noticias, sepan diferenciar si lo que están diciendo es para vender una nota o si lo que están diciendo realmente lleva un análisis por detrás. Y es que entonces, yo quisiera que por lo menos se quedaran con la esencia de cada uno de los conceptos que voy a irles dando, para que por lo menos cuando vuelvan a escuchar la palabra, una, no se les sea ajena, dos, tengan una visión más amplia de estos temas, y pues tres, puedan saber, a lo mejor en dado caso, o si les gusta, pues seguir investigando. Voy a empezar como una parte conceptual. ¿Por qué? Porque necesito que entiendan ciertos conceptos en un inicio para que después como que empecemos a analizar un poco más. Les voy a hablar de qué es la seguridad internacional, nacional, pública y personal. ¿A qué me voy a enfocar al final? Vamos de lo general, ¿no? Vamos a hablar del mundo y nos vamos a enfocar al final en ustedes. ¿Qué pueden hacer ustedes para mantenerse seguros? No solo como un ciudadano de pie, sino como un aspirante, el cual va a tener un mayor riesgo, tiene mayores amenazas y sus vulnerabilidades se vuelven muchísimo más amplias. Entonces, digamos que unos pequeños tips que ustedes pueden ir cuidando, sobre todo ahorita que se empiezan a hacer figuras públicas. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué es la seguridad? La amenaza y el riesgo, la seguridad internacional, terrorismo, Agenda 2030, seguridad humana, seguridad nacional, seguridad pública y seguridad personal. ¿Qué es la seguridad? Es que no paran sus micrófonos todos los días. Un favor para los que están en Zoom, apaguen sus micrófonos, por favor, pónganlos en mute porque están viciando el sonido de los demás, por favor. Hágalos tú. ¿Cómo lo pongo? Tú eres administrador. Estamos desde aquella. ¿Listo? Bueno, ¿qué es la seguridad? Solo seguridad. Es la ausencia de peligro o riesgo. Es una sensación particular de tener confianza en algo o en alguien. Es no sentirnos amenazados. Eso es la seguridad, ¿no? Al final. ¿Por qué hay que hablar de esta sensación? Muchas veces los índices de seguridad nos dicen una cosa, pero el ciudadano tiene otra sensación. Al final, lo que se tiene que hacer... Bueno, danos un segundo, o sea, nos vamos a acomodar esto, a ver si quieres toparlo de allá por el audio, que parece que está fallando. ¿Pueden apagar el audio? ¿Podemos apagarlo de ahí? Vamos a ver si quieres, dejamos el audio prendido, vamos a celular acá. El audio. Solo el audio. Y deja prendido todo ya. Mario Escobar, si lo puedes apagar tu audio, por favor. Roberto Favela. Ya. Y ahora deja tuyo abierto. Mario Escobar, si nos escuchas, ya lo apagó, ¿verdad? Nuri Morales. A ver, Roberto Favela, Gabriel Marzoa,
No puedo hacerlo desde la aplicación de la que yo tengo. Pau, por favor, si puedes también apagar tu micrófono, por favor. Roberto Favela. Aquí están los... ¿O tú no puedes controlar el de ahí? Los micrófonos. Tienen los micrófonos. Apriétale hacia la pantalla. 3391. Bueno, lo que estamos con los problemas técnicos, si tienen algunas preguntas, escríbanlas por chat, por favor, para aquí los presentes. Si hay alguna pregunta, ya hay hojitas para que las escriban. Nada más es lo que... Pueden levantar la mano para hacerse notar. Quien habla toma el mando de la reunión. Por ejemplo, ahorita está el mando de la reunión Roberto Favela, que está haciendo. Ya los puedes vencer. ¿Ya los venciste todos? Nada más déjame ver también entonces para que se vaya el audio. Ya, a este punto, actívalo. Voy. A ver, ya. ¿Me escuchan todos por allá? Sí. Ya silenciaste. Sí, ya no se escucha. Listo, que Quique nos aplicó la ley del silencio a todos. Mordaza, ¿Este lo dejo así? ¿Listo? Bueno, ¿qué es la seguridad? Vamos a volverlo a retomar. ¿Es la ausencia de peligro o un riesgo? Pero se está rebotando Es mi esta celular. sensación de tener una confianza en algo, de Porque que no nos está va a grabando pasar. el tuyo. Lo que Y se les está comentaba escuchando. con medios y ya Pero se escucha metiéndonos mejor. como a la política, es que también tenemos que jugar con eso, que la sensación del ciudadano esté a la par de lo que Voy a nos marcan revisar. los índices de violencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor el ciudadano se siente muy seguro, pero los índices de violencia son unos, o viceversa. Y también con eso mucho se suele jugar. Por eso la seguridad, más allá de ser una categoría totalmente matemática, también tiene que ver con el sentimiento Oye, que que silencia como todos, gobierno, que silenciamos como el tuyo y presidente, teléfono. que como Y ya que ya lo jefe silenciamos, delegacional transmitimos hacia nuestros ciudadanos. ¿Qué es una amenaza y un riesgo ya en términos de seguridad? Un riesgo es algo latente, no es algo que puede pasar. Podemos salir ahorita y podemos ser asaltados por alguien que ve la oportunidad ¿Y ahora de sí hacerlo. ya? Los riesgos son constantes. Las amenazas son reales. Es algo que ya va a pasar. Es una acción o un hecho que va a producir un daño provocado ya sea por un evento natural o por un evento humano. ¿Por qué tenemos que analizar los riesgos y las amenazas tanto de las personas como de las instituciones? Porque los riesgos, podemos tener una lista de cosas que pueden pasar para poder predecirlas y entonces actuar con prevención. Porque esa realmente es la ley de todo, la prevención. Ya una vez que tenemos una amenaza, pues solo nos queda la reacción, lo cual hace más complicadas las cosas y pues al final puede implicar en una seguridad, un riesgo y una amenaza directa hacia nosotros. Entonces los análisis de seguridad se hacen así, viendo cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas y las vulnerabilidades. Y esto aplica desde una persona, ¿no?, que puede ser un funcionario, un ciudadano de pie, hasta una institución. Por ejemplo, una infraestructura crítica como Pemex, los acueductos, ¿no? Hay que hacer todo un análisis de qué está pasando en la zona, por ejemplo, Dos Bocas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿A qué nos podemos enfrentar? ¿Cómo podemos evitar que el narcotráfico llegue y por querer robar o por una riña destruya alguna pipa o destruya algo que nos implica económicamente, pues, ¿no?, una cantidad considerable? Entonces, bajo esto, la amenaza tiene dos dimensiones. No nada más es un conjunto de hechos. Se tienen que conjuntar dos cosas en específico. La parte técnica es que alguien sepa cómo hacer las cosas, ¿no? Tenga el conocimiento de cómo usar un arma, cómo fabricar un arma, cómo, hablando a lo mejor ya militarmente, cómo construir un misil.
porque si no tienen el conocimiento, pues ¿cómo lo van a hacer? El material, que el material puede ser civil o militar. ¿Por qué civil o militar? Hay mucho material que se llama armamento de uso dual. Quiere decir que son cosas que usamos en la vida cotidiana, pero pueden ser utilizadas como armas. Un ejemplo muy fácil y que todos conocemos, Boston. ¿Recuerdan el maratón? La bomba que explotó se hizo con una olla express. Difícilmente podemos llegar a Walmart y decir, bueno, vas a comprar una olla express, entonces dame tu expediente para saber si vas a cocinar o no vas a hacer un arma, ¿no? Entonces, ese armamento de uso dual, que es muy común, que podemos encontrar en ferreterías, en farmacias, en cualquier lado, tenemos que tener, de alguna manera, saber qué podemos llegar a hacer con él. Está el desarrollo tecnológico, ¿no? Igual, producción militar, producción civil, que tengan la tecnología para hacer las cosas, y los delivery systems. Los delivery systems no es más que, ya que tienes el material, ¿cómo lo vas a entregar? Tienes balas, pero no tienes pistola. Digo, si tienes muy buen tino, igual si le andas picando fuerte el ojo a alguien, pero no es lo mismo que el impacto de una bala. Entonces necesitas digamos, este mecanismo que te haga llegar el armamento hacia donde quieres que llegue el impacto hacia donde a ti te interesa que llegue. La realidad es que ya en un análisis, si hay el know-how, que es el conocimiento, y hay el material, tienes del 60 al 80% de probabilidad que ocurra el ataque. ¿Por qué? Porque ya lo demás lo pueden conseguir. Ya lo demás es muy fácil de conseguir. Ahora, si le sumas la parte de la motivación, pues también tenemos que analizar eso. ¿Cuál va a ser su motivación? ¿Es estratégica, política, científica, económica? ¿Qué es lo que los motiva a hacer un ataque? Y un ataque, hablamos de un ataque desde un país, hablamos de una infraestructura crítica a una persona. Entonces, todos estos análisis se van conjugando para saber qué es más factible y por dónde te puede llegar a atacar alguien o un estado, si hablamos de estados. Por eso es tan importante saber que la amenaza tiene estas dos dimensiones. No nada más es decir, pues yo quiero lanzarle una bomba a Estados Unidos porque te cagaron los gringos, ¿no? Es, ok, tienes el conocimiento, tienes el material, sabes cómo hacerlo, sabes cómo va a impactar, lo tienes y tienes aparte la motivación, pues es un hecho que eventualmente va a pasar. Ahora, ¿qué es la seguridad internacional? De acuerdo al Departamento de Naciones Unidas, en 1986, es una condición que los estados consideran que no existe el peligro de un ataque militar, presión política o coerción económica, de manera que puedan seguir libremente su propio desarrollo y progreso. Es una garantía que se le otorga por parte del Estado al ciudadano de poder hacer sus actividades de manera cotidiana sin tener, ¿no?, esta incertidumbre. Por lo tanto, la seguridad internacional es el resultado de las seguridades de todos y cada uno de los Estados miembros de la comunidad internacional. Vivimos en un mundo globalizado, donde las fronteras ya se volvieron porosas, ¿no? El narcotráfico no se puede controlar de un Estado si no se controla de todo el trasiego que pasa. Entonces, la comunidad internacional pasó de una visión de seguridad tradicional, ¿no?, que antes nada más era la guerra, es no traspasar fronteras, a una visión de seguridad colectiva. Tenemos que cuidarnos entre todos. ¿Por qué? Porque las amenazas transnacionales no las puede detener un solo Estado, no las puede detener un solo elemento. Por lo tanto, pues no se puede lograr sin una cooperación internacional. Sin embargo, bueno, o sea, la seguridad al final es un término relativo, no es absoluto, y cada país lleva su análisis diferente. El concepto, pues bueno, el Consejo de Seguridad determina ya a nivel global qué es lo que va a ser considerado una amenaza a la paz, el quebrantamiento de la paz o el acto de agresión, y es el que va a hacer recomendaciones a la comunidad internacional y decidirá las medidas que serán tomadas de acuerdo al artículo 41 y 42 para restablecer la paz y la seguridad internacional. ¿Por qué les hablo del Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad es quien dicta y hace una lista de cuáles son las amenazas
qué es lo que los estados tienen que hacer o que tienen que salvaguardar. Entonces, el Consejo de Seguridad es quien nos dicta la agenda de seguridad. ¿Y quién conforma el Consejo de Seguridad? Estados Unidos, China, Francia, Rusia y el Reino Unido. Es decir, nuestra agenda de seguridad internacional, que se enfoca después de manera particular a cada estado, depende de estos cinco. No es por nada que el 11 de septiembre se vuelve un parteaguas para la seguridad internacional. Atacaron a Estados Unidos, un gran líder comercial, económico y en términos militares. A partir de ese ataque cambiaron las reglas de seguridad para todos y para todos. Pero un segundito, vamos a volver a interrumpirnos por una cuestión. Comentando que ya está aquí el doctor David Hidalgo y llegaron los compañeros representantes de la diputada Lisette Clavel, aquí presentes. Le damos un agradecimiento a la diputada Lisette Clavel por su apoyo. Doctor, no sé si quieras, ya estábamos en pleno, pero ahí tú, por favor. Pues agradecerle nuevamente a la maestra Yudelli y bueno, a la licenciada Lisette Clavel y a sus representantes. Simbólicamente hoy estamos iniciando esta serie de capacitaciones que tendremos en diferentes temas todos los jueves a esta hora, y pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por el apoyo que se está haciendo con su presencia, y nuevamente agradecerle a la maestra Yudelli por esta charla, esta capacitación y formación que estamos teniendo para todos. No sé si quieran mencionar algo. Pues sí, la diputada se disculpa por no poder haber estado aquí presente. Venimos en su representación. Como saben, sí está muy contenta de que participen ustedes con nosotros. Ella les manda muchos saludos y cualquier cosa que necesiten, estamos nosotros para lo que se les ofrezca. Les reitero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Por favor. Sí, claro. China, Estados Unidos, Francia, Rusia y Reino Unido. ¿Por qué es importante mencionar esto? No vamos a entrar en teorías conspiranoicas de quién domina o no el mundo. Mi interés es ponerles los elementos de lo que es y de lo que existe y la realidad y de cómo se toman las decisiones en el mundo. Y la decisión es esa: el Consejo de Seguridad decide la agenda de seguridad internacional. Y son estos 5 países al final quienes los definen. ¿Por qué? Porque aunque tenemos otros miembros, quienes deciden y quienes tienen un voto fuerte son ellos 5. Por eso muchas de las reglas o muchas de las cosas las vamos a ver muy enfocadas hacia una visión estadounidense, hacia una visión rusa, hacia una visión china, hacia una visión francesa, Reino Unido. Aunque Francia y Reino Unido suelen más jugar como actores amigos, ¿no? Ya sea de Estados Unidos o a conveniencia, los fuertes siempre los hemos tenido, que es Estados Unidos y Rusia. Y bueno, China ahorita es un actor comercial que se ha ganado su lugar y que de alguna u otra manera está ganando, ¿no?, como un perfil muy fuerte a nivel internacional. Pero por eso es importante saber de, bueno, ¿no? ¿Y quién define qué es la seguridad internacional? ¿O quién define que mañana qué sí o qué no es terrorismo? ¿O contra quién, no? O sea, ¿a qué cara vamos a combatir ahora? ¿Por qué? Porque pues nos interesa a nivel internacional y a nivel local. Las fronteras son porosas, somos transnacionales, entonces tenemos que saber, ¿no?, qué lineamiento seguir. Muy bien. De acuerdo al informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, hay algo que le llaman las nuevas amenazas. Les comentaba que antes hablábamos de la seguridad tradicional, ¿no?, el Estado, sus fronteras y las guerras. Después pasamos a la definición de seguridad colectiva. Todos debemos cooperar para poder tener seguridad. Y a partir de ahí empieza estas nuevas amenazas que definen. Una es la guerra entre los estados. Obviamente esto ha sido una permanencia en el tiempo, ¿no? Desde antes de ser estados-nación, antes de la Paz de Westfalia, pues siempre había habido guerras por territorio, por recursos, por una sinfín de cuestiones. Mientras obviamente existen intereses, exista ambición, exista alguien al poder que le interese, pues continuamente vamos a poder tener. Podemos decir, porque bueno, esta es ya una cuestión muy peculiar de mi tesis, estas amenazas no son nuevas, llevan ya años. La novedad recae en otras cosas particulares de cada una de las amenazas, pero en realidad no son nuevas como tal. Lo nuevo, por ejemplo, de la guerra entre estados es que pues ahora tenemos guerras biológicas, químicas, radiológicas,
la nuclear pues medio parada, pero al final seguimos teniendo potencias nucleares. La violencia dentro del Estado, con inclusión de guerras civiles, abusos a gran escala de derechos humanos y genocidio. Digo, creo que eso lo dice todo y podemos ver que sigue ocurriendo, ¿no? Seguimos teniendo genocidios, seguimos teniendo guerras civiles, tenemos siguiendo violación en escala a los derechos humanos en diferentes partes del mundo. La tercera es la pobreza, enfermedades infecciosas y degradación del medio ambiente, ¿no? Parte que es lo que les voy a hablar de la Agenda 2030 es justamente eso, que se reúnen Naciones Unidas para determinar una agenda para que en el 2030 podamos revertir un poco temas de pobreza, temas de degradación del medio ambiente, temas de salud, pero bueno, eso ya lo tenemos desde antes. Armas nucleares, radiológicas, químicas y biológicas. Pues aunque la carrera armamentista en estos términos cesó, muchos países siguen teniendo todavía desarrollo científico para desarrollar vacunas, para desarrollar, o más bien investigación de nuevas enfermedades. Entonces, está los comités, que es la Convención de Armamento Biológico, la Convención de Armamento Químico, que se dedican justamente a ver que no traspase a la guerra biológica, química, pero aunque existen estos lineamientos, aunque existen estas convenciones, hay países que no son parte y que tienen laboratorios que están desarrollando, ¿no? O tienen plantas nucleares que están desarrollando, y al no pertenecer a este tipo de convenciones, pues entonces la ONU no puede llegar a hacer una revisión a las instalaciones para ver si en realidad están enriqueciendo uranio o plutonio para fines simplemente de electricidad o están desarrollando armamento. Entonces, bueno. Y delincuencia nacional organizada, entonces hablamos de narcotráfico, hablamos de tráfico de personas, tráfico de armas, que cada vez pues es mayor, cada vez los índices de la delincuencia organizada, los índices de secuestro pues van a la alza a nivel internacional, y no es que no existan estrategias, es que hablando en confianza no existe a veces la voluntad política para hacer las cosas, ¿no? O hay intereses detrás de esa voluntad política para hacer o no hacer las cosas. Y por último, terrorismo. El terrorismo pues no es nuevo. Terrorismo lleva desde los asirios, que envenenaban flechas con tóxicos de sapos para disparar, o el envenenamiento con cuerpos en aguas de toma, ¿no? Lo que ha cambiado es la forma en hacerlo, la definición como tal, ¿no? Decir esto es terrorismo, esto no está bien, esto no entra dentro de las reglas de una guerra justa. Pero bueno, el terrorismo tiene muchos años. ¿Por qué me voy a meter en este tema, además de que me encanta hablar de él? Es porque todo el mundo habla de terrorismo, pero poca gente se pone a definir qué es, qué sí es, qué no es terrorismo, o por qué a veces es y a veces no, o por qué a veces podemos decir que sí hay y a veces no. Entonces, mi idea es que conozcan un poco de lo que es el terrorismo, cómo se analiza, cómo lo podemos ver, para que no se quede nada más con la nota que vemos que sale de Estados Unidos, que sale de Rusia, que sale de Francia, que sale de los ataques continuos que hay en bombas, en trenes, en infinidad de cosas. Bueno, ¿qué es el terrorismo? El terrorismo, hay alrededor de 238 definiciones de terrorismo. No más de 238 definiciones de terrorismo. ¿Por qué? Van a decir. Básicamente porque las instituciones no se pueden poner de acuerdo. El Consejo de Seguridad hoy en día no tiene una definición propia de terrorismo. Por una cuestión, Estados Unidos no acepta que hay terrorismo de Estado. Entonces, si él no acepta, pero los demás dicen que sí se puede, no pueden llegar a una definición. Y de hecho casi todas las definiciones van
contra, o sea, no se puede llegar al acuerdo justamente por eso, porque hay estados que dicen no hay terrorismo de estado, o sea, el estado no puede ser un actor terrorista porque pues su objetivo es salvaguardar la ciudadanía, entonces pues mi propia esencia no me lo permite, pero bueno, ese es el deber ser. ¿Qué es? Pues una definición que es a mí de las que se me hace más completa, le da Fernando Reinares y dice: cuando una acción de violencia genera efectos psíquicos desproporcionados respecto a sus consecuencias materiales, adquiere peculiaridades propias de lo que se denomina terrorismo. Es la intención de suscitar reacciones emocionales tales como la ansiedad, la incertidumbre o amedrentamiento entre quienes forman parte de un determinado agregado de la población, de manera que resulte factible condicionar sus actitudes y dirigir sus comportamientos en una dirección determinada. Priman los actos terroristas sobre el deseo de causar daños tangibles a personas o cosas. ¿Por qué a mí esta es una de las definiciones que más se me hace atinada? En efecto, el terrorismo lo que busca es que la gente tenga terror, a través de diferentes acciones, actos, con diferentes materiales. ¿Para qué? Para que se tome una decisión a nivel político que convenga a los intereses del grupo que lo está haciendo. Me voy a adelantar un poco, pero, por ejemplo, dicen, bueno, hay narcoterrorismo. A nivel académico no hay. A nivel práctico sí hay. ¿Por qué? Porque el principal objetivo de las organizaciones terroristas no es, más bien es cambiar el status quo. Hay algo con lo que no están de acuerdo. Quieren incidir en la política y la manera de hacerlo es causar terror en la población para que eso cause una presión inmediata hacia el presidente, el primer ministro. Esa es la intención. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues a través de explosión de bombas, uso de artefactos. Realmente no les interesa cuánta gente resulte muerta, ni cuánta gente resulte lesionada. Sí, han aprendido a controlar que no puede ser algo sobredimensionado, porque entonces pierden credibilidad. Y entonces la comunidad internacional pues empieza a señalar. Entonces sí hay como un balance entre qué tantos dañar y qué tantos no, pero que sean lo suficientes para que el Estado tome una decisión, pero no tantos para que entonces nos empiecen a catalogar y fuera de enarbolar la bandera que traigamos, pues entonces nos consigamos más enemigos, incluyendo a lo mejor a lo de nuestro propio, ¿no? De nuestro propio equipo. Entonces, el terrorista es simbólico, no es pragmático. Todos estos actos tienen un simbolismo. El terrorista realmente se ve a sí mismo como altruista, ¿no? ¿Por qué? Porque está buscando justicia, está buscando cambiar el status quo de un estado que pues a lo mejor no le parece, que le parece represor. Entonces lo que quiere es cambiarlo para que la ciudadanía pues tenga lo que merece. El terrorismo no solo causa violencia, y esto es muy importante, no todo lo que causa terror es terrorismo. Y el terrorismo, bueno, ¿cómo lo vamos a ver o cómo se estudia? Hay 4 ópticas para definir que sí y que no es terrorismo. Y aunque hay estas 4 ópticas, hay que ver quién va a decirlo, quién lo va a analizar, por qué lo vamos a analizar, por qué lo vamos a estudiar. La primera es una percepción en el tiempo, es decir, lo que hoy es terrorismo ayer no era. Lo que mañana va a ser, a lo mejor antes no lo fue. Por ejemplo, está Sendero Luminoso. Durante los 80 fue una organización terrorista. Cuando se une Estados Unidos en los 90 ya no. Y está en la lista, porque hay una lista de organizaciones terroristas a nivel mundial, entonces lo buscaba y lo ponía. Una percepción de intereses. ¿Me interesa llamarlo terrorismo? Necesito ayuda de la comunidad internacional para entonces decir 11 de septiembre. Me atacaron a mi World Trade Center, ¿no? El centro económico, en Nueva York, una de las principales ciudades y pilares económicas del mundo. Oigan, esto es terrorismo, o sea, no se puede estar haciendo. Pero si comparamos el número de muertes con otros atentados, pues nos quedamos cortos. Y realmente el 11 de septiembre cambió el paradigma de seguridad internacional y posicionó el terrorismo en la agenda internacional, cosa que antes no estaba. El problema del terrorismo es que no tiene cara. Puede ser todo y puede ser nada. Por eso también causa tanto temor. Como un fenómeno que pasa en el tiempo, y como una técnica.
que es lo que les decía, no todo lo que causa terror es terrorismo. La delincuencia organizada, el narcotráfico en específico, hace muchas de estas acciones, ¿no? No sé si recuerdan en la celebración del centenario de la Revolución, en Michoacán, las bombas es una técnica terrorista. Pero académicamente no podemos decir que el narcotráfico es terrorismo. Operativamente sí, ya adelantito les diría por qué. Académicamente no, porque hablando desde la academia, para poder conceptualizar algo necesitamos definir, necesitamos poner categorías, necesitamos tener como claros estas delimitaciones. Entonces, por eso académicamente sí necesitamos, como les decía, no es una percepción en el tiempo, son 4 puntos y necesitamos tenerlos claros para entonces entrar en el análisis. Si hablamos de narcoterrorismo, no, ¿por qué? Porque el narcotráfico no busca cambiar el status quo, no busca cambiar a los gobernantes precisamente. Busca que mantengan las condiciones para que ellos puedan seguir teniendo sus operaciones sin tanto problema. No buscan derrocar al presidente, al contrario, si le sirve para sus funciones, si lo que está haciendo o dejando de hacer el presidente le funciona para que él siga teniendo el trasiego, pueda seguir tomando rutas y tomando carreteras, ¿para qué lo van a querer cambiar? Pero los grupos terroristas sí buscan cambiar a los gobiernos, buscan derrocarlos, buscan ponerse ellos a veces en ese papel. Esa es la principal diferencia y eso es por qué en la academia no hablamos de narcoterrorismo, porque los objetivos de ambas organizaciones son diferentes. Van a ver que a veces dicen, es que el narcotráfico y el terrorismo, pues sí se hablan y tienen muchas cosas en común. Sí, hay algunas cosas que tienen en común. Sí, el terrorismo se nutre a veces del tráfico ilegal de armamento para conseguir financiamiento.